Bienvenidos a todos y a todas a una nueva entrevista de la cumbre online Tu Mujer Salvaje. Para todas las mujeres que queréis explorar cómo el patriarcado muchas veces de forma inconsciente nos ha domesticado y también descubrir cómo os podéis liberar para ser más las mujeres que os da la gana de ser. Yo soy Sonia Herrero y soy una de las creadoras de esta cumbre y hoy tenemos aquí con nosotros a Fanny Van Leer. Ella es francesa de origen, pero Fanny lleva muchos años trabajando en español, también en portugués. Ella es fundadora de la técnica BioFlow y de un instituto que lleva el mismo nombre. Además, lleva muchísimos años trabajando con hombres y con mujeres, ayudándoles a gestionar mejor sus emociones. Y Fanny también es escritora, ella ha escrito muchos libros, pero a nosotros el libro que nos ha interesado más de ella es un libro que se llama El resurgir de lo femenino. Y de eso nos va a hablar hoy Fanny. Fanny, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Buenos días, Sonia. Un placer recibir esta invitación y poder conversar durante este tiempo que vamos a estar juntas. Uh-huh. Fanny, yo pienso que muchas de las mujeres que nos están escuchando igual no saben muy bien qué significa esto de lo femenino y de cómo nuestra sociedad patriarcal afecta a lo femenino. A lo mejor podemos empezar con eso, ¿no? Con esos conceptos así generales. Bueno, muy bien, sí. Lo femenino, ¿no? Yo considero que todos y todas tenemos un lado masculino y femenino, ¿no? Entonces, eso es tanto para hombres como mujeres, ¿no? Para mí el resurgir de lo femenino es algo primero individual, después social, ¿no? Primero dentro de cada individuo, ¿no? Entonces, lo femenino, que en general se asocia con el cerebro más intuitivo, ¿no? En general lo masculino, si bien todos tenemos cualidades femeninas y masculinas, ¿no? Lo masculino se asocia más con la razón, ¿no? Y el hemisferio izquierdo, ¿no? El hemisferio derecho, que corresponde más a la parte izquierda del cuerpo, es el cerebro más profundo, digamos, ¿no? Porque está más en contacto con el cerebro límbico, es el hemisferio que está más en contacto que tiene más conexiones con el cerebro límbico. Entonces el cerebro que podríamos llamar femenino, ¿no? Que algunos científicos han llegado a llamar el cerebro más femenino, ¿no? Es nuestra parte más de incluir, cooperar, es la parte más de unión, ¿no? Valores más de empatía, ¿no? De considerar al otro, ¿no? Más amoroso, más empático, ¿no? Y el lado, claro, para definir lo femenino, ¿no? Que eso, bueno, es un resumen muy rápido, ¿no? Porque podríamos estar hablando horas, ¿no? Sobre qué es lo femenino y qué es lo masculino, y ahí hay un debate muy grande, ¿no? Sobre esto, ¿no? Pero claro, para definir lo femenino también precisamos de hablar de lo masculino, ¿no? Que es la capacidad más de separar, de colocar límites, de analizar, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que si generalizamos mucho, ¿no? Que lo masculino es como más mental, ¿no? Y lo femenino es más intuitivo, es más desde el sentir. Y mi visión es que desde el punto de vista de que todos tenemos dentro una parte masculina y femenina, necesitamos para realizarnos como personas, realizarnos como mujeres, realizarse como hombres, las personas necesitan un equilibrio dentro, ¿no? Que es el famoso equilibrio entre el pensar y el sentir, ¿no? Es como hasta ahora ha habido, por falta de conciencia en general, ¿no? Una escisión, ¿no? Entre el pensar y el sentir, ¿no? Las personas o actúan de una forma muy mental o de una forma impulsiva, ¿no? Es decir, desde un sentir que no es consciente, ¿no? Entonces, para mí, el resurgir de lo femenino acontece primero dentro de nosotras, ¿no? Y también dentro de los hombres que están cada vez más conscientes, gracias a Dios, de todo esto,
¿no? Acontece primero dentro de la persona y después, claro, revoluciona las relaciones, revoluciona poco a poco lo social y lo político, pero empieza dentro de uno, ¿no? En concreto, hablando de mujeres, empieza dentro de nosotras, ¿no? Este equilibrio entre el pensar y el sentir, ¿no? Y ahí, bueno, podemos hablar muchísimo sobre esto, no sé por dónde quieres orientar un poco. Vale, Fanny, y entonces, para la gente que nos están escuchando, a veces también se utiliza la terminología yin y yang para referir a lo femenino y lo masculino, y creo que lo que es importante que tú estás diciendo es que son complementarios, ¿no? Y que todos tenemos las dos partes. Entonces, según tú, ¿qué ocurre en nuestra sociedad, ¿no? Nuestra sociedad patriarcal, cómo esta sociedad afecta al sentir, afecta a todo ese lado femenino. Bien, sí, sí. Para eso solo tenemos que mirar la historia, ¿no? Y podemos mirar cada una individualmente, podemos mirar nuestra historia individual primero. Si vemos, por ejemplo, la vida de nuestras madres y la vida de nuestras abuelas, ¿no? Por suerte muchas cosas han cambiado, ¿no? Pero por ejemplo, mi madre nació en el 45, ¿no? Que recién existía el derecho de voto en estos años, ¿no? En los años anteriores no había derecho de voto. Hasta algunos países occidentales que el derecho de voto, por ejemplo en Suiza, el derecho de voto aconteció en el 71. Yo ya había nacido, ya tenía 2 años de edad, ¿no? en ese momento. Entonces, digamos que venimos de toda una historia que podemos ver a nivel más de la historia de la humanidad, pero lo podemos ver también en nuestra propia historia de cómo nos ha afectado las mujeres y los hombres, ¿no? Y yo veo en concreto, bueno, por ejemplo, mi abuela, la madre de mi madre, y la madre de mi padre también, no tuvieron elección en sus vidas, ¿no? Se daba por sentado de que se iban a casar, tener hijos, educar a sus hijos, ¿no? Y que era el hombre que salía fuera de casa y trabajaba, ¿no? En la generación de mi madre, en Francia, ¿no? Mi madre tenía, porque algunos ya fallecieron, tenía 15 hermanos, ¿no? De las cuales 8 hermanas, y ella es la segunda, ¿no? Entonces, ya se ve en la generación de ella que cuando aconteció el mayo 68 en Francia, mi madre ya estaba casada, ¿no? Entonces, pero sus hermanas más jóvenes que vivieron esta época, sus 20 años, ya podemos ver muchos años después en el estilo de vida entre las hermanas más jóvenes de mi madre y su hermana mayor, ¿no? Mi madre repitió un poco, tal vez con un poquito más de libertad, pero repitió el guión, ¿no? de las abuelas, ¿no? Y se casó, tuvo hijos y nunca tuvo el permiso de trabajar, ¿no? Ella, por ejemplo, era muy buena en costura, ¿no? Antes las mujeres, o sea, todas las mujeres en Francia de esta generación, aprender costura era obligatorio, ¿no? Y a muchas no les gustaban, pero a mi madre sí, ¿no? Hubo esta suerte de que sí, y ella salió la primera de la escuela y podría haber tenido una carrera brillante dentro de la costura y la alta costura, ¿no? Y de hecho, unas monjas en aquella época, porque mi madre es de familia pobre, propusieron pagarle los estudios, ¿no? Y sus padres dijeron que no, porque se tenía que quedar en casa y cuidar de los hijos, ¿no? Y eso fue el drama de su vida realmente, ¿no? Y eso aconteció cuando ella tenía 14, 15 años y de hecho desarrolló un problema de tiroide, ¿no? En el Instituto Bioflow trabajamos con médicos que contemplan, trabajamos mucho con la parte emocional de la enfermedad, ¿no? Trabajamos con medicina germánica, con medicina china también y un poco con medicina ayurvédica. Y se contempla mucho la parte emocional, ¿no? Y realmente este problema de hipertiroidismo corresponde como a una asfixia de la voz y de la creatividad, ¿no?
Entonces, en mi generación, ¿no? Yo nací en el 69, ¿no? Ya hubo un poco más de libertad, pero a base de luchar mucho, ¿no? Yo tuve la suerte de que mi madre en muchos aspectos luchó por mí, porque mi padre consideraba que las niñas no necesitan estudiar, no solamente mi hermano, mi padre tenía solamente planes de estudios para mi hermano, pero mi madre luchó para que sus hijas vayan a la universidad y era una guerra en casa realmente. Entonces, bueno, podemos ver cómo está, todas individualmente, yo creo que es muy importante retomar el contacto con las madres, las abuelas, podemos tener información, las bisabuelas, y ver cómo dentro de nuestra memoria celular, porque yo creo que llevamos dentro todas estas mujeres que vinieron antes, ¿no? Como dentro de nuestra memoria celular cargamos toda una información, ¿no? Entonces, yo he podido vivir con mucha libertad, pero ha sido una conquista y está siendo una conquista realmente, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo emocional, ¿no? Con saber llevar, por eso hoy día yo llevo un instituto que tiene sede en Brasil, ¿no? Pero trabajamos en muchos países hispanohablantes. Eh, Nuestro instituto es de inteligencia emocional, ¿no? Y de hecho este instituto lo he fundado yo soy la fundadora, ¿no? Pero trabajo mano a mano con un hombre que se llama Walter Scotia, ¿no? Y que es muy consciente, ¿no? De los límites del patriarcado, ¿no? Y que hace un trabajo individual constante sobre todo el tema de autoridad, ¿no? Muchos hombres, no todos, pero muchos hombres tienen patrones autoritarios. Él es uno de ellos, él fue empresario muchos años en una época, yo creo que no solamente en Brasil, sino en casi todos los países donde el modo de liderazgo en la empresa era muy, o es todavía, se está transformando, pero hay mucho trabajo por hacer, es muy competitivo, no contempla o no contemplaba los valores de lo femenino, ¿no? Y este trabajo mano a mano con Walter Kosia nos lleva mucho a encontrar un equilibrio, primero entre nosotros como directores del instituto, pero después llevando esto a otras personas. Y es un trabajo que tiene mucho que ver, como decía antes, con la unión entre el intelecto y el sentir, ¿no? Y yo creo que por lo general, claro que son generalizaciones, pero siempre es muy interesante, ¿no? El ver los patrones principales, ¿no? Que puede haber en la sociedad y en hombres y mujeres, ¿no? Por lo general, la mujer tiene más capacidad de sentir, ¿no? Y el hombre desarrolló más la capacidad de analizar, ¿no? Y son valores que necesitan trabajar juntos, ¿no? Porque cuando trabajan por separado, ¿no? En mi trabajo en BioFlow, la técnica que he creado, consideramos que el equilibrio, claro que siempre se encuentra en medio, lo llamamos la zona de desafío, ¿no? El equilibrio, ¿no? Porque es una zona que no es de habitualidad, ¿no? La habitualidad es una zona de conciencia, ¿no? La habitualidad es más inconsciente, ¿no? Por lo menos hasta ahora, que estamos como en toda una revolución de la conciencia, ¿no? Entonces, el equilibrio, la zona de desafío, la zona de conciencia, tenemos una curva en el Instituto BioFlow, está en medio, ¿no? Y lo que está fuera de equilibrio, ¿no? Tiene dos lados, ¿no? Un lado que es más mental, ¿no? Entonces son personas que tienen mucha dificultad en sentir, ¿no? En instituto eso lo llamamos el congelamiento emocional. O sea, personas muy mentales, pero que no tienen contacto con su sentir, ¿no? Y por la mayoría son hombres. También hay muchas mujeres, y cada vez hay más, tristemente. También yo lo veo porque hace 25 años que trabajo, ¿no? Veo que hay toda una parte de mujeres en la sociedad moderna que se está masculinizando demasiado.
cosa que no se veía tanto antes, hace 25 años. Pero bueno, la parte como izquierda de la curva son personas como más mentales que utilizan principalmente la razón, pero están desconectados del sentir y de su propio cuerpo, ¿no? Porque el sentir emocional se manifiesta en el cuerpo. Y el otro extremo de la curva son personas más emocionales, ¿no? Identificadas con la emoción, ¿no? Y que tienen tendencia a ser como más catárticas muchas veces. Estos son como dos extremos, ¿no? Y en el instituto vemos más mujeres con este perfil, ¿no? Que tienen como montañas rusas en sus emociones y mucho dolor emocional también, y les cuesta mucho lidiar con esto, ¿no? Entonces, las personas con este perfil, que también hay hombres, pero su mayoría de mujeres, les enseñamos a saber lidiar con sus emociones y empoderarse, y el cambio es maravilloso, porque de repente empiezan a tener equilibrio, empiezan a tener voz, ¿no? Normalmente son personas con mucha capacidad de amar, pero no consiguen llevarlo tan bien en sus relaciones o en su trabajo, ¿no? Porque hay mucho dolor emocional y hay una gran identificación con la emoción. Entonces, son personas que se dejan llevar secuestradas por la emoción. Y el otro lado son personas más frías, más mentales, digamos, ¿no? Pero en los dos casos extremos de la curva, el sentir y el pensar funcionan como por separado. Y a veces las personas, yo creo que todos de alguna forma tenemos, a veces estamos más en un extremo y más en el otro, ¿no? En vez de estar en equilibrio, ¿no? Porque a quién no le ha pasado perder el control y dejarse llevar por emociones fuertes, ¿no? O tener comportamientos más fríos que no le dejan lugar al otro, ¿no? Más fríos, más mentales, más calculadores, ¿no? Yo creo que en cierto grado a todas y a todos nos pasa, ¿no? Entonces, a veces reprimimos lo que sentimos, después explotamos, ¿no? O el sentir está tan reprimido que a veces cuando podríamos haber hablado no hablamos, ¿no? A veces hablamos gritando y claro, eso no da buenos resultados, y a veces nos quedamos callados cuando tendríamos que haber hecho valer nuestra voz, ¿no? Entonces, esos son como dos comportamientos que están fuera de equilibrio, y es toda una conquista interna primero, ¿no? Por eso en mi caso yo elegí trabajar con inteligencia emocional. Es toda una conquista primero personal, ¿no? El poder ser consciente, conocer mis emociones, conocerme a mí misma, conocer las heridas que hay en mí y en mi árbol genealógico, ¿no? Y si te parece, podemos pasar un poco a esto, o sea, me gustaría un poco resumirlo para las mujeres que nos están escuchando, o al menos como yo lo he estado escuchando, que es esta definición de la mujer domesticada que hemos estado dando, que serían estos dos extremos de los que hablabas tú, ¿no? O una mujer muy masculinizada, que ya es muy racional, o una mujer que es muy emocional y que sus emociones, digo yo, como la llevan de paseo, ¿no? La dominan. Y ahí también se oye mucho, ¿no? De que mujeres que no quieren ser emocionales porque las emociones no les sirven, ¿no? Entonces, ¿cómo definirías tú a la mujer que está en ese centro del que tú hablabas, ¿no? Para nosotras es lo que estamos hablando como la mujer salvaje, la que es consciente, la que se ha hecho un trabajo interior. ¿Cómo la definirías para que nos imaginemos un poco el potencial, ¿no? De esa mujer que está en el centro? Sí, para responderte voy a contarte lo que para mí evocan estas palabras, la mujer salvaje, ¿no? Lo primero que me viene en la mente es el libro Las mujeres que corren con los lobos, ¿no? De Clarissa, se llama Spinoza, Pincola, sí. Sin ni siquiera pensar en el libro, pensando en el título, ¿no? La mujer que corre con los lobos, ¿no? La imagen que nos viene, ¿no? Es una mujer salvaje, sí,
pero es porque está con lobos, pero para poder estar con lobos, ¿no? En la imagen que nos viene, ¿no? Una mujer tiene que tener mucho poder personal, ¿no? Tiene que haberse hecho cargo de lo que siente y haber, eh, eh, no sé si domesticado, pero conocer su lado más catártico, más emocional, su naturaleza más salvaje, ¿no? Con todos los aspectos que tiene, porque tiene también aspectos de protección, tiene mucha fuerza, ¿no? Pero de una forma consciente, ¿no? Entonces es una mujer que ha domesticado sus monstruos, que los conoce, ¿no? y que sabe llevarlos, ¿no? Entonces es una mujer que tiene mucho autoconocimiento y que si nos referimos a los tres cerebros, ¿no? Porque el lobo es un mamífero, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Entonces el lobo, como cualquier mamífero, tiene un cerebro reptiliano, tiene un cerebro mamífero. No solo los seres humanos tenemos un neocórtex que nos permite tener autoconciencia, ¿no? Entonces, para mí la mujer salvaje es la mujer autoconsciente, que es consciente de su parte más de supervivencia que corresponde al cerebro reptiliano, ¿no? Es decir, la parte profunda más de supervivencia, más salvaje, ¿no? Pero también es consciente de su lado más mamífero, más nutridor, ¿no? Y de la parte, porque entre el reptil y el mamífero, el reptil es totalmente solitario, no existe la unión, es hasta capaz de comer a sus propios hijos, ¿no? El mamífero es un clan, es una tribu en el cual se cuidan entre ellos, ¿no? Entonces, para mí la mujer consciente o la mujer salvaje, como sería el nombre de esta cumbre, es la mujer que conoce sus diferentes partes, ¿no? La parte que podríamos llamar más primal o más primitiva, no más de instinto, pero también la parte más emocional, más afectiva, ¿no? Y todo esto lo consigue llevar a la conciencia. Es decir, toda esta información inconsciente hasta el día de hoy, ¿no? Exponerlo a la conciencia, que sería exponerlo a nuestro córtex prefrontal. Fanny, no sé Para si mí nos esa es la podrías, revolución de lo femenino. Para mí la revolución de lo femenino es la revolución de la conciencia. ¿nos podrías dar un ejemplo concreto para las mujeres que nos están escuchando, que a lo mejor dicen, pero ¿qué significa eso de ser consciente y los monstruos y algo concreto? No sé si tienes un ejemplo tuyo o un ejemplo de alguien que digas, mira, yo antes no me daba cuenta, me pasó esto y luego sí que me di cuenta, ¿no? Para hacerlo más Sí, sí. real. Bueno, para mí la conquista de los monstruos es la sanación de nuestras heridas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tuve un padre alcohólico, muy autoritario, con un cierto grado de violencia, ¿no? y mucho machismo, ¿no? Entonces, de una forma diferente, pero muy parecida a lo que le pasó a mi madre, esto estranguló mi creatividad, ¿no? y me quitó la voz, ¿no? Y entonces yo de niña y de adolescente era una persona muy tímida, ¿no? Y para mí expresarme, ¿no? Había una herida muy grande de violencia en mí y también en mi autoestima, ¿no? Porque las niñas no podían hablar, no podían expresarse, éramos niñitas, ¿no? Para mi padre, ¿no? Y mi madre lo permitía, ¿no? En base a los traumas que ella tenía, ¿no? Luchaba y muchas cosas ha conseguido, pero en otras se quedaba paralizada, ¿no? Por sus propias memorias de infancia, ¿no? Eh, entonces, para mí fue todo una conquista interna para poder realizarme, tener mi propia voz, encontrar mi propósito de vida, poder sentirme una persona, una mujer realizada, ¿no? Fue todo un camino y continúa siendo, porque creo que siempre podemos seguir ser más conscientes y ser más, realizarnos más, ¿no? Ha sido tomar conciencia de mis heridas y responsabilizarme por ellas, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando soy adulta, eh, si yo no me sano, no me construyo a mí misma,
nadie lo va a hacer por mí de alguna forma. Puedo encontrar ayudas, pero siempre va a ser yo quien tiene que dar el paso, ¿no? Entonces, para mí la conciencia es autoconocimiento, ¿no? Convertirse en una mujer equilibrada, con poder personal, bien consigo misma, que siente que su vida tiene un sentido profundo, tiene que ver con conocerse, ¿no? Entonces, la conciencia, y de hecho en el Instituto Bioflow trabajamos con conciencia corporal, conciencia emocional, conciencia mental y conciencia espiritual, ¿no? La conciencia nace con la autoobservación, ¿no? Con autoobservarme. Y cuando me autoobservo, me encuentro con cosas maravillosas de mí, obviamente, pero también me encuentro con dolor emocional, ¿no? Y muchas personas huyen de este dolor, ¿no? Yo considero que es fundamental el aprender a hacerse cargo de este dolor y transformarlo, ¿no? Entonces, transformando mi dolor, haciendo una alquimia interna a través de la autoconciencia o autoobservación, yo me transformo, pero también se transforma mi alrededor, porque mis relaciones, mi forma de relacionarme con las personas y con el mundo va a cambiar, va a ser más desde este equilibrio y esta conciencia y saber lidiar, tener mucho más recursos para lidiar con los desafíos de la vida y del mundo de hoy, ¿no? De otra forma, porque sé lidiar con mis emociones. Entonces, ¿tú qué les recomendarías a las mujeres que nos están escuchando y que a lo mejor tienen una dificultad, o sea, dificultad para gestionar sus emociones, ¿no? O que no saben hacerlo, salen así como volcanes, pero no saben gestionar bien las emociones? No sé si tienes consejos prácticos o explicar un proceso que pueden seguir o qué podrían hacer. Puedo dar algunas, algunas bases, digamos, ¿no? Aunque siempre es muy bueno profundizar, ¿no? Pero la base, ¿no? Y de hecho es lo que he creado en la técnica Bioflow, ¿no? La base es aprender a autoobservarse más y estar más presente en el cuerpo, porque las emociones están en el cuerpo, ¿no? Entonces, en Bioflow trabajamos con una meditación muy anclada, ¿no? La meditación Bioflow, muy anclada en el cuerpo aquí ahora, ¿no? Que es muy de observar en detalle lo que siento, ¿no? Entonces, y es observar y aceptar sin querer cambiar nada en un primer tiempo, ¿no? Entonces, con esta práctica, mismo si sea 5 minutos, ¿no? Trabajamos con la respiración también, pero bueno, no entiendo que eso no es un video sobre herramientas solamente, ¿no? Entonces, ahí siendo más breve, si dedico, aunque sea solo 5 minutos, ¿no? En vez de poner la energía en el pensar, que es un hábito muy común, ¿no? Muy habitual, sí. Pongo la concentración en lo que siento físicamente y en lo que siento emocionalmente, ¿no? Entonces voy a poder conocer la emoción. Yo veo con mis alumnos todo el tiempo, cuando les pregunto, por ejemplo, ¿qué sientes cuando estás enfadado? Y veo que las personas que no controlan su enfado no saben responder a la pregunta, ¿no? Porque cuando conozco cómo es el enfado, ya lo he observado fisiológicamente, ¿no? El solo hecho de observarlo fisiológicamente, puedo apartarme de él, ahí se crea la conciencia. Si no lo puedo observar, voy a ser secuestrada por el enfado y eso hablo de enfado como eso es válido para todas las emociones, la tristeza, es válido para la angustia, es válida para el miedo y hasta para la alegría, que puede ser fuera de equilibrio, puede ser una euforia. Si soy secuestrada por la alegría que se transforma en una euforia, también puedo tomar decisiones que no son acertadas. El momento de una euforia le puedo contar un momento de mi vida a una persona que no es confiable, por ejemplo. No le puedo dar una responsabilidad a una persona que no tiene las cualidades o la preparación, porque me entusiasmé, ¿no? Entonces,
es válido para todas las emociones, ¿no? Ahora, si yo conozco bien como ser humano que soy, mi sentir, me autoobservo y entonces soy muy consciente a nivel fisiológico también de cómo se manifiesta y funciona cada emoción, cuando va a aflorar una emoción del tipo que sea, en vez de ser secuestrada por ella o reprimirla y callar mi voz, ¿no? Voy a poder mirarla conscientemente desde la conciencia, poder lidiar con ella y ahí recupero mi poder de elección, mi poder de actuar de una forma consciente y no impulsiva o basada en mis traumas, ¿no? Y en mi desvalorización del pasado, ¿no? Porque creo que las mujeres hemos vivido mucha desvalorización, tenemos mucho que sanar para esto, ¿no? Una mujer que se empodera es una mujer que no solamente aprende a lidiar sus emociones y sanar sus heridas, ¿no? Sino que aprende a valorarse, ¿no? A pesar de los traumas que hemos podido vivir en nuestras vidas, ¿no? Sí, me parece interesante, o sea, es una paradoja, ¿no? Porque a las mujeres nos califican muchas veces de emocionales y muchas de nosotras no queremos ser emocionales porque no nos queremos poner a gritar o a llorar y tal, y al mismo tiempo es como, ¿vale? Pero no estamos gestionando bien las emociones, ¿no? A pesar de que somos emocionales, no las gestionamos bien y nos secuestran las emociones, ¿no? Pero ¿cómo sería, por ejemplo, Fanny, la rabia, ¿no? Que es un tema muy tabú para las mujeres? ¿Cómo es una rabia bien expresada? O sea, tú estás en una reunión de trabajo, para ponerlo así como más difícil todavía, y notas que algo te da mucha rabia. Entonces, ¿qué haces? ¿Te pones a gritar o qué haces, no? Sí, La es rabia interesante consciente, que, manifestada sí, consciente, no, no los dos extremos estos de o gritas o te callas y entonces te queda dentro, pero la consciente, ¿cómo se manifestaría? sí, sí, es muy interesante lo que dices. Antes de responderte, voy a hacer un comentario sobre lo que has dicho antes, al inicio de tu pregunta, ¿no? Como que sí, parece ser que o sea, nos tachan como de más emocionales o hasta histéricas, ¿no? En la historia de la psicología es cierto que hay más problemas de histeria de mujeres que de hombres, pero tiene mucho que ver con la represión emocional que hemos vivido toda la vida, el tener que estar en casa toda la vida, me refiero más en nuestra ancestralidad, ¿no? La mujer ha sido, como su voz ha sido más callada, muchas veces no podía salir, bueno, en España, en la época de Franco, una mujer no podía viajar sin la firma de su marido o de su padre, o ni siquiera tener una cuenta en el banco, ¿no? Sin que firme un hombre, ¿no? O sea, esta cárcel de no poder ser libres, ¿no? Es como una olla a presión, ¿no? O sea, los hombres que han podido socializar más, han podido expresarse más y ha habido como más campo para poder expresar sus emociones, ¿no? Nosotras, claro, muchas veces tenemos tanta represión, ¿no? Que, como decía antes, es más, la tendencia puede ser como una olla a presión, ¿no? Muchas veces, ¿no? O nos hemos reprimido mucho y tenemos como un corsé emocional, ¿no? Que ya es muy difícil expresarnos, ¿no? Porque el trauma, el bloqueo ya es prácticamente físico, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho trabajar con el cuerpo y con la respiración, porque todos esos bloqueos están presentes, ¿no? Cuando muchas veces cuando nos expresamos hay tanta emoción que nos cuesta lidiar, ¿no? Entonces, estoy generalizando mucho, obviamente, ¿no? Creo que ya somos muchas mujeres que tenemos un equilibrio muy interesante, ¿no? En el mundo, ¿no? Y gracias a esto las cosas están cambiando, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer? eh, eh, yo lo veo, por ejemplo, mucho en los debates en la televisión, ¿no? Ahora hay muchos debates sobre el feminismo, ¿no? Y veo algunas mujeres tal vez menos experimentadas o más jóvenes que tienen mucha ira dentro todavía por el dolor de su propia infancia y el dolor de lo que les aconteció, ¿no? Y bajo la presión de algunas preguntas desafiantes, ¿no? Que a veces responden desde un lugar de mucha ira, ¿no? Y claro,
cuando respondemos desde la ira, el problema es que creamos más enemigos, ¿no? En vez de llegar a un entendimiento, ¿no? Yo creo que de alguna forma el aprender a lidiar con nuestras emociones nos permite tener un intercambio mucho mejor con las personas, ¿no? Y con los hombres también, ¿no? Y estamos como reeducándonos todos entre nosotros, ¿no? Como yo decía, veía con mi socio del instituto, con el otro director del instituto, ¿no? Si bien yo soy la fundadora, digamos, yo soy la directora principal, ¿no? Pero lideramos el instituto juntos y muchas veces hacemos lo que yo llamo, he creado una técnica que se llama alineamiento emocional, ¿no? En la cual expresamos nuestras emociones y muchas veces yo le digo, mira, Walter, le digo, me parece que has hablado de una forma muy autoritaria y eso me hace sentirme muy mal. Al inicio me costaba decir esto, ahora ya tenemos ya este hábito con él, ¿no? Y enseguida él se disculpa y muchas veces me pregunta, dice, bueno, ¿cómo lo podría haber expresado de otra forma? Y entonces ahí todo el tiempo, ¿no? Y a veces yo no lo veo a tiempo, entonces se lo digo después, eso tiene que ver con mi proceso de habitualidad, porque hay una niña dentro de mí que está acostumbrada a este tipo de trato, ¿no? Me cae la ficha después, y entonces enseguida que me cae la ficha digo, no, lo tenemos que hablar, eso no estuvo bien, eso tiene que ser mejorado, ¿no? Entonces es como un trabajo constante. Pero para poder llegar a esto, yo primero tengo que saber llevarlo dentro de mí, ¿no? Entonces, si por ejemplo estoy en un momento que la situación, el contexto o lo que dice o hace la persona con quien estoy hablando o estoy trabajando o que me está entrevistando, dependiendo del contexto, si esta persona hace o dice algo que da en mi herida, si esta herida es desconocida para mí, automáticamente va a generar una respuesta inconsciente, con mucha carga emocional, que puede ser la ira, ¿no? Entonces, la ira inconsciente me refiero, ¿no? Entonces, cuando fuimos abusadas o hay mucho dolor, situaciones ¿no? En esta sociedad que el modelo patriarcal es de dominación, sumisión básicamente, ¿no? Entonces, cuando hubo mucho dolor por esta dominación, ¿no? Claro que primero hay dolor, ¿no? Pero después enseguida lo que viene para defendernos es la ira, ¿no? Y la ira bien gestionada es algo bueno. Repito, bien gestionada, es decir, la ira consciente, ¿no? Entonces, la ira cuando conseguimos ser consciente de ella, y repito, para esto nuestra ancla es el cuerpo, ¿no? La ira, si la conocemos en detalle, sabemos que nace en el plexo solar, es una fuerza, es muy rápida, es una energía ascendente, que es como un fuego, ¿no? De hecho, nos hace sudar cuando estamos muy enfadados, ¿no? Y esta fuerza ascendente va a hacer que se tensione primero la mandíbula, después los ojos, todo es muy rápido, ¿no? Es una cuestión de menos de un segundo, ¿no? Y otros músculos del cuerpo, que puede ser cuello, hombros, piernas, ¿no? Y de hecho eso a nivel de neurociencia tiene su explicación, que creo que ahora no es el caso de explicar esto, ¿no? Pero si yo conozco cómo funciona la ira en mí, entonces la puedo observar, me voy a quedar tranquila. Y entonces al quedarme tranquila, en calma, observando mi ira, ella se transforma en una fuerza constructiva. Es decir, que se transforma en poder personal, ¿no? Entonces yo creo que la ira consciente es importante. Todos tenemos ira, todos, ¿no? Somos seres humanos, dentro de nosotros hay muchas emociones, ¿no? Y una persona empoderada, una mujer empoderada, es una mujer que sabe usar la ira de forma constructiva para colocar un límite, un no, bien firme, pero hasta me atrevería a decir amoroso, pero firme. Como realmente de ahí no vas a pasar. Está clarísimo, porque viene desde la fuerza de mi ira transformada, ¿no? Que ya es límite muy claro, ¿no?
es poder personal, ¿no? Entonces, claro, para llegar a esto tenemos que sanar muchísimas cosas. Yo a veces llevo cursos de fines de semana sobre el resurgir de lo femenino solo con mujeres, ¿no? Y eso es uno de los ejercicios que hacemos, ¿no? Creando todo un contexto, ¿no? Le pido a la mujer que está haciendo el ejercicio en el momento que coloca sus límites, ¿no? Y las otras mujeres tenemos es todo un ejercicio donde hay estrategias en la cual la invadimos a propósito para ver si va a ser capaz de colocar su límite. Y ahí hay muchísimos procesos. Hay mujeres que se ponen a llorar, hay otras que se quedan completamente paralizadas, hay otras que entran en una ira muy inconsciente, ¿no? Y ahí aprovechamos para hacerla consciente, para decir, a ver, ¿cómo podrías poner tu límite, pero sin esta violencia? ¿No? Con la misma firmeza, pero sin la violencia, que te hace perder credibilidad, ¿no? Y te hace que el otro de frente también se va a enfadar y ahí todo se complica, ¿no? Y entonces todo eso da resultados maravillosos realmente, ¿no? Pero primero empieza siempre por mi autodominio, mi autoconocimiento de mi propia ira. Y claro, como decías, la ira es un tema tabú, especialmente para las mujeres, ¿no? Es como que hemos tenido mucho en nuestra educación, no, tú no puedes enfadarte, ¿no? Tienes que ser una buena niña, ¿no? Entonces, la buena niña es sometida, siempre amorosa, ¿no? Yo creo que el cuento tal vez que más nos hace despejo a esto es, en portugués es Cinderella, es la Cenicienta, ¿no? Creo que, Cenicienta. sí, Cenicienta, ¿no? Cenicienta es como, es una esclava, ¿no? Tiene que limpiar la casa todo el tiempo, no puede salir, es totalmente torturada, en este caso por mujeres. Y ella, pero ella es feliz, ella canta, ella habla a los pájaros, ¿no? O sea, cuando hemos visto Cenicienta enfadada, No, no existe, no, no es compatible. Cenicienta y claro. enfadada. Pero Fanny, mira, y hay otra emoción que para mí también es muy de mujer y que no la sabemos sentir bien, que es la vergüenza. Para mí, o sea, en mi caso personal, yo me he dado cuenta de que mucha de mi educación como mujer estaba basada en la vergüenza, ¿no? Vergüenza de Ajá. no te muestres tus pechos, vergüenza de que te ha venido la regla, o sea, una vergüenza de hablar. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Nos puedes contar un poquito también, ¿no? De cómo se vive una vergüenza sana, a lo mejor también. Sí, sí, muy, muy buena pregunta, ¿no? Como decía antes, todas tenemos, todo el abanico de emociones dentro por el simple hecho de ser humanas, ¿no? Entonces, reprimir las emociones siempre es un problema, ¿no? Para la autorrealización y ser mujeres empoderadas y conscientes, necesitamos saber lidiar con todas las emociones, ¿no? Entonces, lo primero es dar por sentado de que a veces sentimos vergüenza, ¿no? Es decir, tenemos que aprender a saber lidiar con la vergüenza, ¿no? Yo he tenido un problema o un desafío, prefiero hablar de desafíos que de problemas, un desafío muy parecido al tuyo en el sentido de que a mí de joven, hasta hablar con una persona o entrar en un negocio me daba vergüenza, ¿no? Entonces, he tenido que aprender mucho y es por esta represión, ¿no? De no tener derecho de niña a expresarme o a mostrarme, ¿no? Entonces, yo creo que todas las emociones igual, hemos hablado de la rabia, ahora estamos hablando de la vergüenza, ¿no? Pero todas las emociones tienen un lado, si no las sabemos administrar, un lado destructivo, y si las sabemos administrar, un lado constructivo, ¿no? El problema es que cuando no somos conscientes, entonces ya no sabemos cuál es el lado destructivo, cuál es el lado constructivo, ¿no? La vergüenza, si sanamos la parte, si aceptamos la vergüenza, ¿no? Yo te puedo contar, por ejemplo, cómo yo superé la vergüenza de hablar a personas cuando era adolescente, ¿no? Porque empecé, o sea, me ponía roja y me bloqueaba, y eso me daba mucha frustración, y lo usaba para autocriticarme. Era como, no, otra vez me ha pasado esto, qué idiota, ¿no? Y aprendí a cambiar esto, ¿no? A decir, está todo bien, acepto, soy una persona tímida y lo acepto, y está todo bien, ¿no? Y cuando me pasaba, en vez de juzgarme, lo observaba.
¿no? Entonces, esta sensación, la vergüenza también es una emoción que asciende, ¿no? Pero es muy diferente de la rabia, ¿no? Es un poco como si se te congelan las venas por dentro, ¿no? Y sientes que se te tensa el cuello y sube como a veces la sangre a la cabeza, ¿no? Que hace que muchas veces, y empezamos a temblar muchas veces, las rodillas empiezan a temblar. Claramente muchas veces son memorias de infancia, ¿no? Memorias de represión y de miedo, ¿no? Entonces, al empezar a observarlo fisiológicamente y aceptarlo, no luchar contra ello, no intentar no sentirlo, ¿no? Poco a poco se supera. Entonces, después puedes ver esta parte que es de vergüenza, que es más debida a traumas, ¿no? Y lo que podríamos llamar una vergüenza sana, ¿no? Que porque todas las emociones tienen una función, ¿no? Y la función de la vergüenza nos ayuda muchas veces a no cometer errores, ¿no? Por ejemplo, una vergüenza sana podría ser de una persona que en algún momento pierde el control sobre su ira y le grita a alguien de una forma absolutamente injusta. Igualmente gritar nunca es bueno, ¿no? Inclusive cuando, entre comillas, tenemos la razón, ¿no? Pero bueno, le grita a alguien, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, de una forma completamente descontrolada e injusta, y después le da vergüenza. Y eso es una vergüenza buena, porque decir, ay, Dios mío, realmente qué inconsciente que fui, me da vergüenza de mí misma, ¿no? Eso es constructivo porque es esta misma vergüenza que primero contigo, de decir, wow, realmente actué de una forma que yo no quiero ser una persona así. Esa misma vergüenza es la que va a hacer que vas a disculparte y que vas a reparar la situación y que te vas a plantear mejorar como persona y aprender a hacerlo cada vez menos hasta aprender a no hacerlo más, ¿no? Entonces, la vergüenza nos sana, ¿no? Nos puede ayudar a mejorar, ¿no? La vergüenza insana nos paraliza, ¿no? Y nos quita las posibilidades de realizarnos en muchos aspectos. Sí, parece, bueno, es fascinante, ¿no? Porque si tú quieres sanar una emoción o hay una emoción que no te gusta, como la vergüenza, ¿no? Que dices, no me gusta ser vergonzosa, es interesante que la solución es sentir la emoción en lugar de decir, y voy a quitar de aceptarla. encima y ya nunca más sentiré vergüenza. Decir, no, siéntela, ¿no? Quédate ahí con ella y aprende a sentirla de forma consciente. Exactamente, hasta inclusive llegar a un punto que te guste un poco esta emoción, ¿no? Sí, que ya no haya esta distinción, ¿no? Sí. Antes de superar la timidez, yo tenía la idea de que era horrible ser tímida. Y ahora que ya he perdido, o sea, he conseguido conquistar, por lo menos en gran parte, yo cuando me encuentro con personas tímidas o jóvenes tímidas o tímidos, me parece precioso porque hay una sensibilidad y la reconozco en mí también esta sensibilidad, ¿no? Hay una sensibilidad que tiene mucho potencial ahí, ¿no? Entonces, hay un momento que te gusta la emoción y entonces, claro, ahí ya la emoción ya no es un problema cuando te gusta, cuando la conoces bien, cuando ya es tu amiga esta emoción, cuando has conseguido, ¿no?, cambiar tu relación con la emoción, hacer amistad, hacer paz con ella. Claro, y se consigue quitar esas etiquetas, ¿no? De esta es una emoción buena, esta es una emoción mala, y al final dices, bueno, son todas emociones, y para sentir la alegría necesito sentir la pena, o sea, que somos seres emocionales y está bien así, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo que el problema no es el dolor emocional. La verdadera cuestión es qué hacemos con ello, qué hacemos con este dolor. En la vida humana hay dolor. Entonces, inevitablemente, ¿no? Inclusive si imaginamos una sociedad ideal, ¿no? Si es que eso es posible, ¿no? Existe la muerte, la vida está hecha de ganancias y pérdidas, la vida es un gran camino de aprendizaje, ¿no? Entonces, es muy importante aprender a lidiar con todas las emociones de la vida humana, es fundamental. Sí, y para mí ese también es el potencial que tenemos, ¿no? De liberarnos realmente, de poder sentir todas las emociones y eso nos da nuestra fuerza también.
Bueno, Fanny, es un tema, a mí me fascina personalmente, podríamos estar aquí hablando de todas las emociones, si queremos así, pero se nos acaba ya el tiempo. Entonces, para resumir esto, ¿qué es lo más importante que le dirías a las mujeres que nos están escuchando? O sea, si solo les pudieras decir una cosa para que se acuerden y eso como que las guíe en su camino, ¿qué les dirías? Les hablaría de autoconocimiento, de aprender a conocerse a sí mismas y aceptarse como son, con todas las heridas que tienen, que todas tenemos muchísimas heridas, ¿no? Entonces, les aconsejaría de mirar estas heridas, si tienen la posibilidad de buscar ayuda con esto, de otras mujeres que ya, y hombres también, ¿no? Que tengan experiencia con esto, ¿no? Y que miren su propia historia personal con todos sus puntos fuertes y sus puntos dolorosos o desastrosos. Creo que todas las personas tenemos momentos desastrosos en nuestra vida, momentos muy difíciles o hasta momentos que nos dan mucha vergüenza, decisiones que hemos tomado o experiencias que hemos vivido que han sido terribles, ¿no? Les diría que aprendan a mirar esto con compasión y con amor, ¿no? Sin exigencias, ¿no? Y que aprendan a amarse como son, ¿no? Y no intentar ser otra persona, ¿no? Sino, o no buscar, yo creo que tal vez eso es lo que, una de las cosas que a mí más me ha creado dolor en mi relación conmigo misma de joven, ¿no? Yo buscaba una Fanny ideal, como una, una persona perfecta, ¿no? Y no existe, ¿no? Esto no existe, tenemos muchos defectos y muchas limitaciones, ¿no? Entonces, cuando somos capaces de mirarnos a nosotras y mirar a nuestro pasado, ¿no? Con todos los aprendizajes, los errores, el dolor, desde un lugar de mucha autocompasión, ¿no? Entonces, esto nos da mucha fuerza para seguir y para mejorar y para realizarnos más, ¿no? Entonces, para mí definitivamente la respuesta a esta pregunta es el autoconocimiento y el trabajar con la aceptación. Y como comentábamos antes, ¿no? Existe esta gran contradicción. Cuando yo me acepto como soy, no es que voy a estar estancada. No estoy hablando de una aceptación pasiva. Estamos hablando de una aceptación activa. Cuando yo me conozco mi biografía, sé lo que me ha pasado, conozco mis dolores, entonces encuentro el hecho de poder aceptar lo que siento, inclusive si a veces es muy doloroso, esta aceptación me da recursos. Empiezan, no es ni porque los esté buscando, el solo hecho de aceptarlo, como hablábamos de la ira, por ejemplo, lo mismo con el dolor emocional, ¿no? De cualquier tipo. Si, por ejemplo, la tristeza y la desesperación, ¿no? Que todas también tenemos eso adentro a veces, ¿no? Si miro la desesperación y el dolor y la tristeza, de algunas cosas que me han pasado, si lo miro con calma, sin buscar soluciones, pero sí observándolo en mi cuerpo, esta paz que me da esta conciencia que me da la observación, hace que de repente nacen, no porque los estoy buscando, pero porque si ya están dentro de mí, nacen dentro de mí nuevos recursos que eran desconocidos, ¿no? Entonces, yo creo que todas somos desconocidas ya para nosotras mismas, ¿no? Entonces es un gran camino, una gran aventura el ir a conocernos, ¿no? Aceptar el pasado, aceptar el dolor, aceptar nuestras limitaciones, también nuestros defectos, pero en esta aceptación y en este autoconocimiento descubrimos también nuestras fuerzas, nuestra resiliencia, el gran poder de amor que tenemos adentro, ¿no? Y muchas más cosas. Y no es algo intelectual, ¿no? Es una vivencia realmente. El autoconocimiento para mí realmente es la base de la realización. Vale, Fanny, pues muchísimas gracias por todo lo que has compartido y para todas las mujeres que nos estáis escuchando aquí debajo de la entrevista vais a encontrar todos los enlaces al Instituto de Fanny, al trabajo que ella hace, porque tú estás acompañando a muchas mujeres también, así que
La podéis seguir, la podéis contactar y yo estoy segura que estaréis muy bien acompañadas. Bueno, gracias de nuevo, Fanny. Gracias a todas por escucharnos también. No sé si quieres decir algo, las últimas palabras, Fanny, para despedirte. No, solo agradecer a todas las personas que nos están escuchando y agradecerte a Ana y a ti por la oportunidad de esta entrevista. Vale. Muchas gracias. Entonces nos vemos en la próxima entrevista. Gracias a todas.